Me quedé hablando sola. No sé en qué momento se cortó, si llegaron a escucharme que esto era el diferencial, ya lo había borrado, volví a copiar ahí arriba. A ver. Bueno. Volví a copiar la misma expresión de acá abajo y arriba para mostrarles algunos ejemplos. ¿Cómo interpretamos esto? También tienen algunos otros en el ejercicio. Supongamos que queremos encontrar el diferencial de la función e a la x, ¿sí? ¿Qué hacemos? Bueno, derivamos la función, en este caso nos vuelve a dar e a la x, y lo multiplicamos por la variación en x. De esa manera podemos calcular cómo varió la función usando la derivada. En el caso de e a la x me van a decir, pero es exactamente lo mismo. Es lo mismo porque es una función muy particular. Supónganse que tenemos 2x más x cuadrado. El diferencial de esto. ¿Cómo lo encontramos? Bueno, buscamos la derivada de esta expresión, que es 2 más 2x, y lo multiplicamos por lo que varió en x. Si queremos calcular la variación de x a la cuarta, ¿qué hacemos? Derivamos x a la cuarta, que es 4x al cubo, y la multiplicamos por la variación en x. De acá, si yo quiero calcular el diferencial de x y uso esta fórmula, ¿qué me queda? Cuando encuentro la derivada de x es 1. 1 multiplicado por la variación en x, por el delta x. De esta última relación, lo que vamos a aceptar es que cada vez que hablemos de delta x, también podemos hablar de diferencial x. Lo podemos escribir así con el paréntesis o así sin paréntesis, de las dos maneras. Entonces, en particular de acá, en lugar de hablar de diferencial de f de x, podemos hablar de diferencial de y. Esto es f' de x, y en lugar de delta x, podemos hablar de diferencial de x. Si nosotros queremos despejar la derivada, nos va a quedar que la derivada es el diferencial de y respecto de x. Y acá es donde queda como más en evidencia que la derivada es la relación entre los diferenciales, el de y con respecto a x. Con esto es con lo que, después de todo lo que vimos desde hace un rato, con lo que nos vamos a quedar. ¿Está bien? Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios donde lo que apliquemos sea esto, o bueno, también lo podemos escribir de acá. Profe, Como diferencial de y es la derivada de la función por el diferencial de x. Sí, decime. entonces si yo tuviera la derivada y bueno, entonces el diferencial de x simplemente sería restar la x final menos la x inicial y La, ahí ya cues- tendría. la cuestión sería similar a eso, que depende cuál es la función para la cual yo quiero encontrar la variación. Si la función es compleja, se hace muy difícil ir haciendo todos esos pasitos para analizar en medio de cada cálculo cómo fue variando. Es mucho más fácil si yo encuentro la derivada de esa función y la multiplico por la variación de la variable. Claro, yo lo que digo es, entonces, para allá, por ejemplo, delta x, simplemente tengo que restar las x, o si quiero hallar la delta es el triángulo, Sí. entonces si quiero hallar delta y, tengo que simplemente restar las imágenes. En realidad, el delta i quiere decir cuánto varió toda la función. Y como va a ser de acuerdo a cómo varió la x, es que no vamos a calcular el delta i en particular, ¿sí? Ojo que acá yo les estoy diciendo que quiere decir lo mismo, nada más, no sé si
por ahí el delta y lo pusimos nada más que acá, o allá arriba, cuando hablo de esto. Este es un caso particular. Por ahí no sé si fui clara con el ejercicio. Lo que yo les digo es que cuando queremos encontrar cómo varió la función, lo más fácil es encontrar la derivada de la función y multiplicarla por lo que varió en x. En lugar de, como les mostré antes con el caso del cubo, de ir haciendo todos los cálculos de cómo varía usando la fórmula de la función en particular. A ver si, acá creo que tenemos algunos ejercicios donde... a ver. Sí, bueno, lo tienen hecho. En realidad no tiene demasiado sentido que les repita la cuenta acá en el pizarrón. Es el ejercicio 2, que se lo van a encontrar ahora a la tarde cuando les cargue la guía. Tienen la forma de calcularlo con la variación de x y con el diferencial, que es mucho más cortito usando los diferenciales que con la fórmula de x más el delta x. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Tendríamos que, supónganse que, a ver, para que les quede un poco más clara la idea. Supongamos ese caso de ahí. Si yo quiero analizar, por ejemplo, para esa función, la función sería esta de acá, ¿no? Para i igual 2x más x al cuadrado. Yo quiero analizarlo en x igual a 1 y para una variación de x de, por ejemplo, 0,0001. ¿Sí? Eso sería lo mismo que 1 por 10 a la menos 4. Directamente 10 a la menos 4 porque el 1 no hace falta dejarlo. ¿Qué habría que hacer si lo hacemos por el camino tradicional? Bueno, en esta función, tendríamos que la variación en y sería 2 por, bueno, ya x no es x, sino que es 1 más 0,001 más lo mismo elevado al cuadrado. Tenemos que hacer la misma cuenta reemplazando solamente en 1 y restar las dos cuentas. O podemos simplemente en la función derivada reemplazar por 1 y reemplazar por el 0,01 y multiplicar. O sea que si es 2 por 1 me queda 2, más 2, 4. 4 por esto. O sea, mira, ya te estoy diciendo cuánto varió usando el diferencial. 0,0004. Ahora, si yo me tengo que poner a hacer esta cuenta, seguramente hasta que terminemos de hacer la cuentita, nos va a llevar un ratito más largo. Aplicando esta idea de diferencial, fíjate que hasta casi mentalmente te la podemos hacer. Bueno, esta es la utilidad de los diferenciales. Poder determinar esas variaciones mínimas de manera más práctica. Bueno, tienen ejercicios similares a este que les hice yo acá para poder hacer después en la guía. Pero lo que, más allá de los diferenciales, que es una manera de relacionar derivadas y diferenciales, lo que me interesa es que podamos ver lo que sigue, que es la regla del L'Hopital. Así que les va a quedar de tarea a ustedes hacer estos ejercicios para verificar y dos teoremitas más que tienen que ver con derivabilidad y continuidad, que son el teorema de Rolle y el teorema del valor medio, que con este teorema era con el que les pedía que no se confundieran el del valor intermedio, ¿sí? Que vimos antes. Profe, Sí, uy. perdón, a mí haciéndolo así como derivada no me dio, o capaz que lo hice mal, pero me queda como la derivada, ¿no? O sea, 2 por 1 al cuadrado, en el caso de por el diferencial, que era 10 a la menos 4, y me da una cosa horrible.
¿Qué te No me dio? da 0. Te dio 4 por 10 a la menos 4, capaz. No, 3 ¿No? por 10 a la menos 4. 3 Por 10 a la menos 4. Y prima era 2 más 2x. ¿Sí? Si lo pienso Sí. en 1, tengo... Ah, yo puse 3, qué boludo. No, ahora sí. ¿Será eso? Sí. Sí, hice la cuentita Bueno. rápido y mal. Gracias. Bueno, no pasa nada. Pero está bueno porque por ahí me hubiera dado mal a mí y estaba bien revisarlo, así que no se hagan problema. Bueno, como les decía, les van a quedar esas 3 primeras páginas del práctico 5 para volver a leer. Es lo mismo que vimos hoy con 2 teoremas en la tercera página que son fáciles de interpretar. De todas maneras, si ven que algo no se entiende, lo retomamos la semana que viene, pero quiero sí que veamos la regla del L'Hopital, que está así, es importante, y estaba mirando el tiempo, nos queda media hora. Y les va a venir muy bien para volver a poder pensar esos límites que los volvieron locos en algún momento. Ahí. Bueno. ¿En qué casos aplicamos la regla del L'Hopital? Bueno, primero que nada tenemos que tener 2 funciones derivables en un entorno reducido del punto en el cual queremos calcular el límite. O sea, tienen igual la definición escrita. F y G son continuas en A, ¿sí? En un entorno reducido del punto A en realidad. En un entorno reducido de A. ¿Qué más? Esta regla nos dice que si el límite cuando x tiende a 0 de la función f de x me da 0, y el límite cuando x tiende a 0 de la función g de x también me da 0, entonces cuando yo quiera calcular el límite con x tendiendo a 0 de f dividido g, obviamente me va a dar una indeterminación. Me va a dar una indeterminación 0 sobre 0, porque los dos límites por separado me daban 0. Entonces, esto me va a dar una indeterminación. Pero, ¿qué dice la regla? Que yo esto lo puedo pensar como el límite cuando x tiende a 0 de la derivada de f sobre la derivada de g, de la función g. ¿Sí? Siempre que los límites existan o me den infinito. A ver, ¿qué puede pasar? Que si yo vuelvo a calcular esto, me vuelva a dar 0, 0 sobre 0, o me vuelva a dar infinito sobre infinito. Y en ese caso, lo que voy a hacer es poder aplicar nuevamente la regla del L'Hopital. Y acá vamos con el ejemplo que yo les había dicho en algún momento que lo íbamos a retomar más adelante, cuando les dije así medio por decreto que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x me daba 1. Bueno, ahora vamos a ver por qué aplicando la regla del L'Hopital podemos justificarlo, ¿no? La demostración de que este límite es 1 se hace de otra forma, con intervalos encajados. Pero bueno, fíjense, si x tiende a 0, seno de 0 me da 0. Si x tiende a 0, acá en el denominador también tengo 0. Evidentemente es una de las indeterminaciones que contempla la regla del L'Hopital. Son 2 las indeterminaciones que contempla. 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Pero también algunas otras variantes donde las podamos transformar en alguna de estas. Por lo tanto, habiendo visto que se encuentra en alguno de estos 2 casos,
podemos aplicar esto de acá. ¿Qué sería aplicar esto de acá? Bueno, si me quedó una indeterminación 0 sobre 0, puedo derivar el numerador y puedo derivar el denominador por separado, no como cociente, ¿sí? Eso es lo importante. Derivar, pero no como cociente. Derivo por separado. Derivo una cosa y derivo la otra. Y ahí tengo, la derivada de seno es coseno de x. La derivada de x es 1. Y ahí vuelvo a evaluar. Bueno, coseno de 0, 1. Cuando x tiende a 0, si tengo una constante, la derivada es la constante. Perdón, el límite me da la constante. Entonces, 1 sobre 1 me dio 1. Ahí tenemos este límite que hasta ahora no sabíamos salvarlo. Sabíamos que daba 1, pero que venía de una indeterminación y no sabíamos cómo salvarlo. Ahora, con la regla del L'Hopital, estamos demostrando que nos da 1. Vamos a otro ejemplito. Supongamos que tenemos límite cuando x tiende, a ver, alguno que tengamos acá, a más infinito de a la x sobre x al cuadrado. Bueno, e a la infinito nos da infinito. Me quedó ahí volando ese infinito. Infinito al cuadrado me vuelve a dar infinito. Bueno, entonces puedo usar la regla del L'Hopital. Me quedó uno de esos dos casos. ¿Qué hago? Derivo numerador, derivo denominador. Me queda límite cuando x tiende a más infinito de a la x, porque la derivada es la misma, sobre 2x. Bueno, este límite de a la x con x en infinito me vuelve a dar infinito. 2 por infinito me vuelve a dar infinito. Bien. Una vez más podemos ver que nos quedó la misma indeterminación. Podemos volver a aplicar la misma regla. Vuelvo a derivar numerador y denominador. ¿Cuántas veces? Tantas veces como me vuelva a aparecer este tipo de indeterminaciones. O que lo pueda resolver. Si lo puedo resolver en una vez, como pasó acá, ya está, se terminó, no hay que aplicar nada más. Lo importante es ir evaluando, porque si yo acá no me doy cuenta de evaluar, tal vez lo vuelva a derivar y me vuelva a aparecer una indeterminación, y en realidad estaba resuelto desde un paso anterior. Así que bueno, derivamos. Derivada de a la x, otra vez e a la x. Derivada de 2 por x, 2. Y ahí evaluamos. Bueno, e a la infinito, infinito. Acá tengo infinito dividido 2, ¿qué me queda? ¿Qué me queda? Fíjense, ¿por qué les dije dividido 2? En realidad yo les dije dividido 2 porque me estaba apurando. Lo que les quería preguntar es, ¿qué pasa con el límite cuando x tiende a infinito de 2? Me vuelve a dar 2. Y cuando hago esta división, me da infinito. Ahí me contestaron y justo... Estaban diciendo esto a lo mejor. ¿9? Uy, ¿qué pasó, Franco? ¿Ese 9 es de ahora o era de antes? No sé qué me quisiste. Bueno, no pasa nada. Está bien. Bueno, entonces llegamos a que nos da infinito. Pero ojo, porque nos da infinito no quiere decir que esto sea una indeterminación. Quiere decir que el límite no existe, no me da un número. Recuerden que si me da un número como acá, el límite es 1. Que me dé infinito quiere decir que el límite no existe. ¿Está bien? Que no puedo encontrar ese valor al que se acerca la función. Porque no es un valor, porque sigue creciendo. Bien, de todas maneras ya no es una indeterminación. Y el problema de las indeterminaciones que fuimos teniendo acá se solucionó. Llegamos a una respuesta posible.
Bueno, en esto consiste la regla de L'Hopital. Tratar de resolver situaciones de indeterminaciones que antes no podíamos aplicando derivadas, siguiendo, bueno, el criterio que nos dice L'Hopital, que el límite de un cociente donde los dos límites nos dan 0 o infinito, ¿no? Lo podemos transformar en el límite de sus respectivas derivadas, siempre y cuando se cumplan esas condiciones, que nos quede o el 0 o el infinito. Bueno, voy viendo el tiempo. Bien, ¿podemos hacer algún otro ejercicio? ¿Alguna pregunta hasta acá de la regla del L'Hopital? A ver, ahí me corre un cachito. Si se fijan en el video de la clase anterior, hicimos el 6F, así que ese no se los voy a volver a hacer porque lo pueden ver desde ahí. Vamos a hacer algún otro. A ver. Déjenme buscar alguno que sea más... A ver. Claro, tal cual. Siempre fíjense, como hice acá, que yo calculé y me quedó 0 sobre 0, o en este otro que me quedó infinito sobre infinito. Siempre tiene que lograrse demostrar que nos da alguna de las dos cosas. Si no nos da ninguna de las dos cosas, bueno, no podemos aplicar la regla de L'Hopital, porque aplica en estos casos precisamente. A ver. Quiero buscar alguno. Que hay algunos que están hechos, por ahí digo, bueno, este está bueno, pero justo está hecho. Bueno, a ver, por ejemplo, el 7. El 7B es re parecido al que... Ah, bueno. Miren, no me di cuenta, pero este es uno de los que tenían que hacer. 7B. Así que ya saben, lo tienen hecho. Dije, qué parecido que es. Así que me busco de otro ejercicio. Vamos con el 6H. Borro acá. Van a ver que hay algunos que se les hacen más largos porque tienen que aplicar más de una vez, como nos pasó recién acá en este. En este, bueno, la función e a la x es muy fácil de derivar porque nos da siempre la misma expresión, pero bueno, en otros casos por ahí va dando diferentes expresiones. ¿Cuál les dije? 6H, bueno, 6H. Tenemos límite cuando x tiende a 0 de tangente de x menos x sobre x menos seno de x. Bueno, ¿qué pasa acá? Tangente de x. Si x tiende a 0, vale 0. Cuando x tiende a 0, es 0. Si no se acuerdan de tangente de x, ponen en la calculadora tangente de 0, van a ver que les da 0, ¿sí? Acá en el denominador tenemos 0 y seno de 0 es 0. Bueno, evidentemente es uno de los casos 0 sobre 0. Confirmado esto, podemos empezar a trabajar con la regla de L'Hopital. ¿Qué hacemos? Bueno, derivamos en el numerador y en el denominador. La derivada de la tangente, no me la acuerdo de memoria, creo que era con cosecante, pero la buscamos en la tablita. Secante cuadrada de x. Así que tengo secante cuadrado de x. La derivada de x es 1
Acá en el denominador tengo 1 menos la derivada de seno coseno de x. Y volvemos a evaluar. Bueno, ¿qué pasa con secante al cuadrado? Secante, lo escribo por acá, secante de x es 1 sobre coseno de x. Entonces, si yo tengo 1 sobre coseno de 0, esto, coseno de 0 es 1, ¿sí? 1 sobre 1 me da 1. Así que si secante de x es 1, 1 al cuadrado me vuelve a dar 1. 1 al cuadrado pongo ahí. Menos 1 sobre 1 menos. Y de vuelta, el coseno de 0 me vuelve a dar 1. ¿Qué pasó? Otra vez me queda 0 sobre 0. Pero con la ventaja de poder derivar otra vez. Bien. ¿Cuál es la derivada de secante cuadrado? Bueno, nos fijamos. No tenemos en la tabla la derivada de secante. Tenemos la derivada del coseno. Entonces, lo que podemos hacer es pensarlo como la inversa, ¿sí? O sea, que en lugar de secante cuadrada de x, lo podemos pensar como 1 sobre coseno cuadrado de x. O sea, coseno, lo escribo así en 2 pasos y ahora les digo qué es lo que quería hacer. A la menos 1, le voy a escribir todo junto. Secante cuadrado de x, fíjense, potencia por potencia nos queda coseno a la menos 2 de x. ¿Sí? Eso es lo que yo por ahí hubiera querido hacer directamente, pero bueno, les muestro de dónde va saliendo. Bueno, ¿cómo derivamos esto? La derivada. La derivada sería menos 2 coseno, le bajo un grado a la menos 3 de x por la derivada de coseno. La derivada de coseno es menos seno de x. Entonces, el menos, con el menos me queda más. 2 seno de x coseno a la menos 3 de x. Bueno, eso es lo que me quedó de la derivada. Así que ahí vamos. Límite cuando x tiende a 0. Raya larga. 2 por seno de x por coseno a la menos 3 de x y la derivada del menos 1 se va. En el denominador tengo la derivada de 1 es 0, me queda menos y la derivada de coseno es menos seno, así que acá me quedaría seno de x. Bueno, ¿qué pasa ahora? Tenemos que volver a evaluar. Seno de 0, acá me queda 0. 0 por lo que sea me va a quedar 0. Acá me queda 0 otra vez. Fíjense cómo me sigue dando 0 repetidas veces. Entonces, uy, ahí tengo varios mensajitos. Sí, exactamente. Es lo que había comentado antes, que tenemos que verificar que se cumplan las condiciones. Bien. Como vemos que una vez más nos vuelve a dar indeterminado, podemos volver a derivar. Y acá ya lo podemos escribir de dos maneras. Lo dejamos así como producto o esto también lo podemos escribir así, fíjense. Como tengo coseno a la menos 3, lo puedo escribir como coseno al cubo de x. Entonces lo podemos pensar como un cociente o como un producto, de cualquiera de las dos maneras. Parecería que como producto siempre es más fácil, así que vamos a seguir como producto. De todas maneras, les dejo esta posibilidad para que si alguno lo quiere pensar de esa forma, lo piensa y tienen que llegar a lo mismo. Yo lo voy a derivar ahí como producto. Tengo la primera derivada, coseno de x por coseno a la menos 3 de x, más 2 seno de x y la derivada de esto, ya no me entra el espacio. Vamos a hacerlo.
Lo voy a escribir directamente acá. Dije 2 coseno de x por coseno a la menos 3 de x más 2 seno de x, y la derivada de esa es menos 3 coseno a la menos 4 de x, ¿sí? Y ya había puesto antes lo otro, no sé por qué lo estiré. Ahí estamos. No me falta nada. Derivé. Bueno. Estamos bien, ¿no? Estaba revisando que no se me haya escapado nada. Me faltó el límite cuando x tiende a 0 y la derivada de seno es coseno de x. Bueno, ahí a ver si se me escapó algo. Profe, creería que le falta un menos. Porque cuando deriva el coseno le queda menos seno y después el menos 3 del exponente. A ver, déjame ver. Derivada de seno es coseno. Este me quedó igual. Después me quedó este. Me falta multiplicar por la derivada acá. Por la derivada de coseno. Claro, menos seno sería. Ahí estamos, sí. Gracias. ¿Alguien más vio algo, alguna otra cosa, chicos? Díganme, porque por ahí se me vuelve a escapar así y no nos va a dar ni de casualidad. Bueno, a ver. Chusmeo el chat, no apareció nada nuevo. Bueno, miramos acá. Coseno de Tengo 0. una duda. Sí. Ese 2 igual afecta a todo lo demás, ¿no? O sea, no ¿Este habría... 2? Sí. Tenemos Sí. dos opciones. O ponemos acá un paréntesis y después acá lo mismo. O lo pongo como, yo en este caso lo tomé así, como que fuera 2 seno de x, la primera función. Para no tener que poner paréntesis, pero si lo querés poner con paréntesis o corchete, también, va bien de las dos maneras. Bueno, vamos a ir evaluando. Me parece que no hacía falta volver a hacer L'Hopital. Porque tengo seno de x arriba y abajo. Acá vos decís que podríamos haber simplificado. Sí, es cierto, mira, si podríamos haber simplificado, nos hubiera quedado 2 sobre 1, nos daría 2. Es cierto. Bueno, de todas maneras, nos debería dar lo, excepto que algo se anule, nos debería dar lo mismo. Ahí hubiera sido suficiente, es cierto, no me di cuenta de simplificar el seno de x, miren qué buena observación. Vamos a ver qué pasa si evaluamos acá. Coseno de 0 me da 1, 2 por 1, 2, 2 por 1, y acá tengo 1 sobre 1, me vuelve a dar 1, más. Esto es 0, seno de 0 es 0, bueno, ya ahí todo esto se me hace 0. Y acá abajo tengo coseno de 0 que es 1. Me queda 2 sobre 1 que es 2. Pero miren, la observación del compañero, que es la más interesante en el sentido de que no teníamos para nada la necesidad de derivar una vez más. Seno de x se nos va con seno de x. Entonces, acá nos quedaría límite cuando x tiende a 0 de 2 sobre coseno al cubo de x. El 2 sigue siendo 2 porque es una constante. Coseno de 0 es 1, 1 al cubo es 1. Fíjense cómo acá, por no haber visto esa simplificación, hice un paso de más que no tenía sentido. ¿Qué puede pasar? Que cuando hacemos esto nos siga dando indeterminado o nos dé una indeterminación que no sea del tipo de las que podemos salvar con L'Hopital. Entonces, bueno, ahí evidentemente el problema estuvo en no mirar bien ahí. ¿Sí? Ese es un buen ejemplo de lo que no debería pasarnos. No deberíamos perdernos de esas situaciones en las que podemos resolverlo de manera más simple sin hacer lío. Bueno, ¿se entiende la dinámica de la regla? Primero que nada tendremos que ver que se trate de uno de los casos que contempla la regla y después tenemos que ir derivando por separado en numerador y en denominador y volviendo a evaluar.
tratando de tener los cuidados que no tuve ahí en ese caso particular, ¿no? De tratar de evaluar, viendo de no perderse los detalles. Y si ya llegamos a encontrar el límite, listo, se terminó el ejercicio, no hace falta seguir derivando. Así que bueno, este paso evidentemente no correspondía. Pero bueno, en particular llegamos a obtenerlo bien. No siempre nos va a pasar que pueda, es decir, normalmente pasa que sí queda, pero puede que nos encontremos con algún caso donde no nos dé si seguimos derivando. Así que bueno. Bueno, les queda mucho por hacer para la semana que viene. Ahí estamos otra vez. Así que, bueno, de todas maneras, todo lo que vean que no sale, que se les complique y lo necesiten volver a trabajar, saben que en clase lo volvemos a ver. Escríbanos por el foro, que nos viene muy bien, porque además por ahí la pista que le pasamos a algunos de ustedes le viene bien también a los demás que no se animan a preguntar. Así que bueno, no se cuelguen, traten de ir al día y bueno, va a ser la mejor manera de llegar bien para terminar de aprobar la cursada. En particular, si alguno de los chicos a los que les fue mal, hay algunos que, bueno, ya saben que voy a volver a revisarles el examen, pero si hay alguno en particular que se quedó con dudas, no duden en escribirnos, ¿sí? No, siempre está la voluntad de parte nuestra de ayudarlos a superar esas cosas que no fueron saliendo. Así que, bueno, estamos pendientes, todo el equipo de Mate 2, de lo que necesiten. Bueno, nos despedimos, los veo la semana que viene, que tengan una linda semana y cuídense mucho. Chau, chau.